Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. El cónclave de 2013 fue nulo e inválido. Este es el segundo capítulo del trabajo del PDF del padre Cornet. Ayer hablábamos del nuevo obispo para la ciudad de Málaga, que empezará en el mes de septiembre a ejercer su cargo. Y bueno, pues ya explicamos por qué decimos que está excomulgado late sententie. No porque lo digamos nosotros, no porque nosotros le declaremos excomulgado. Simplemente nos limitamos a interpretar lo que dice el Código de Derecho Canónico, que fijaos lo que dice. En la disciplina de la Iglesia Católica, en el rito latino, está prohibida la consagración episcopal sin mandato pontificio. No es una norma nueva, es el canon 1013. No es una norma nueva, sino que tiene una larga tradición, que procede de la Edad Media y que fue recibida en el Código de Derecho Canónico de 1917, idéntica a la actual. El canon 1013 dice: a ningún obispo le es lícito conferir la ordenación episcopal sin que conste previamente el mandato pontificio. El mandato pontificio en teoría existe con el Papa Francisco, pero como sabemos que es un antipapa, objetivamente es así, es un antipapa, significa que los obispos que han sido consagrados a través de Bergoglio, ese mandato pontificio fue ficticio y por eso, conforme al Código de Derecho Canónico, decimos pues que están como están, en estado de excomunión late sententie. ¿Que eso no gusta? Bueno, pues lo siento mucho, pero nosotros no nos lo inventamos. Si un obispo ordenado sin el mandato pontificio incurre en excomunión late sententie, lo que significa que la excomunión se aplica automáticamente por el hecho mismo de la ordenación sin necesidad de una declaración judicial. Esto es algo que está establecido también en el Código 1382 del Código de Derecho Canónico, que establece específicamente que el obispo que confiere la consagración episcopal sin mandato pontificio, así como el que la recibe sin ese mandato, incurre en excomunión late sententie. La excomunión late sententie es una pena canónica que se aplica de forma automática al cometer el delito, sin necesidad de un juicio o declaración formal por parte de la autoridad eclesiástica. Esto significa que la persona queda excomulgada desde el momento en que se realiza la ordenación sin el mandato papal. Obviamente, en teoría, objetivamente, en teoría, oficialmente existe el mandato papal del Papa Francisco. Lo hemos dicho ya en el último vídeo, hablando de el que va a ser obispo en Málaga a partir de septiembre. Pero una cosa es la oficialidad y otra cosa es la realidad ante Dios. Ante Dios, si realmente Bergoglio es un antipapa, como todo lo indican los hechos objetivos, significa que fue consagrado obispo sin un verdadero mandato papal, pontificio. Y esto es lo que nosotros decimos y de lo que estamos convencidos. Y por eso hoy vamos a ver el capítulo segundo de este trabajo maravilloso del padre Cornet. Ahí lo tenéis, fijaos. El cónclave de 2013 fue nulo e inválido. Existen varias razones canónicas que nos permiten afirmar con absoluta certeza, con absoluta, no es que nos lo imaginemos o que estemos más o menos, no, con absoluta certeza, nos permiten afirmar las razones canónicas que el cónclave de marzo de 2013, donde el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido con el nombre de Francisco I, fue absolutamente nulo e inválido, y dicha nulidad e invalidez no puede subsanarse de ninguna manera. No puede subsanarse de ninguna manera. Esto es gravísimo. Esto ya emponzoña, enturbia, ensucia, invalida todo lo posterior. Y por eso decimos que quede muy claro que nosotros no estamos declarando la guerra a Monseñor Satué, al obispo consagrado sin mandato realmente pontificio, porque Bergoglio fue un antipapa. Pero sí tenemos que decir y advertirle que no se puede vivir en la mentira y que tiene que reaccionar. Hoy vamos a leer este capítulo y nosotros, insisto, no le declaramos la guerra a él, sencillamente la guerra se nos ha declarado a nosotros, a la Iglesia, con estos dos antipapados seguidos, con estos personajes elegidos de manera fraudulenta y que no tienen verdadera autoridad sobre nosotros, que están dejándose llevar y pretenden llevar a los sacerdotes a la falsa obediencia. Entonces tenemos que denunciarlo. La guerra la han declarado los usurpadores del trono petrino
y todos los que se unen a ellos en esta guerra contra la Iglesia, y nosotros tenemos la obligación moral y espiritual y de fe de combatir el buen combate de la fe y de resistirnos y de denunciar públicamente todos estos atropellos y violaciones contra la Iglesia, contra el derecho canónico, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos entonces ya con este segundo capítulo del Padre Cornet en su PDF, hoy titulado, repito, El cónclave de 2013 fue nulo e inválido. Punto 2a. La sede apostólica no estaba vacante. La expresión sede vacante es un término técnico en la teología católica y el derecho eclesiástico, y como tal, su significado preciso está bien definido y fijado. ¿Qué debe entenderse con ella? Eso de la sede vacante, ¿qué debemos entender? Que el obispo titular de la sede ya no lo es y por lo tanto debe designarse otro titular. Ahora bien, esa sede puede ser una sede diocesana, si se refiere a una diócesis, o puede ser una sede apostólica, si se refiere a la Iglesia de Roma y por lo tanto al Sumo Pontífice, obispo de la Iglesia de Roma y supremo pastor universal. En el Código de Derecho Canónico encontramos la definición de vacante de la sede diocesana, pero no de la sede apostólica, por lo que a partir de ella también se puede aclarar esto, y sería el canon 416 el que establece lo siguiente. Atentos. Sedis episcopalis vacat episcopi diocesani morte, renunciazione a Romano Pontifice acceptata, traslazione ac privatione episcopo intimata. La sede episcopal queda vacante con la muerte del obispo diocesano, con la renuncia aceptada por el Romano Pontífice, con el traslado y con la privación notificada al obispo. De estas 4 causas de fallecimiento del obispo diocesano titular, solo las 2 primeras pueden aplicarse a la sede apostólica, y la segunda con una notable diferencia respecto al obispo diocesano. La sede apostólica queda vacante si el Papa fallece, primera causa, o si éste renuncia válidamente al munus petrinum, segunda causa, pero sin que nadie tenga que aceptar su renuncia como se especifica en el citado canon 332.2. En la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, UDG, el Santo Padre Juan Pablo II no define explícita y formalmente qué es la sede vacante de la sede apostólica, pero de hecho lo indica en la introducción de la siguiente manera. Los sumos pontífices a lo largo de los siglos han considerado un deber preciso, no menos que un derecho específico, regular con normas adecuadas la elección ordenada del sucesor. Así, incluso en tiempos cercanos, mis predecesores San Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII y por último Pablo VI, cada uno con la intención de responder a las necesidades del momento histórico particular, dispusieron la promulgación de normas sabias y apropiadas al respecto para guiar la preparación adecuada y el desarrollo ordenado de la asamblea de electores, a quienes, debido a la vacante de la sede apostólica, se les confía la importancia y ardua tarea de elegir al romano pontífice. Como vemos, los papas se han tomado muy en serio las normas que se han de respetar, que se han de seguir para poder elegir debidamente a un pontífice. Esto no se puede tomar a la ligera, porque si no, pues esto sería una tomadura de pelo, y no es así. Hay que ser consecuentes con lo que han establecido los papas. Y sigue el padre Cornet. En este, que es el segundo párrafo del documento, el Papa Wojtyła indica que la vacante de la sede apostólica debe entenderse como la ausencia del romano pontífice. Pero no solo esto, pues declara que es deber y derecho de los sumos pontífices regular la elección del sucesor, donde en un cónclave los electores, si la sede apostólica está realmente vacante, eligen al romano pontífice, quien además de ser obispo de Roma y sucesor del beato San Pedro, como ya se había establecido en el primer párrafo de este, la misma introducción, es también el sucesor del último sumo pontífice. En un cónclave se elige al obispo de Roma, quien es sumo pontífice romano, sucesor del beato San Pedro y también sucesor del pontífice anterior. Este último vínculo particular con el papa anterior no debe olvidarse y veremos su importancia más adelante. Más adelante en el documento, el Papa Juan Pablo II indica cómo se produce la vacante de la sede apostólica. La primera de las 4 razones indicadas en el canon 416 del Código de Derecho Canónico, citado anteriormente, fue la muerte del obispo,
y dado que esta es la causa principal y más común, obviamente, el fallecimiento del romano pontífice, ellos también deben morir tarde o temprano. Esta será también la razón que el sumo pontífice desarrollará con mayor detalle en buena parte del documento, ordenando qué y cómo debe hacerse después de la muerte del romano pontífice, sus funerales, etc. Pero, atención, porque en el número 33 de la UDG se establece lo siguiente. La UDG es la Universi Dominici Gregis. Vamos a ver cómo lo recoge el Papa Juan Pablo II. El derecho de elegir al romano pontífice pertenece únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos quienes antes del día de la muerte del sumo pontífice o del día en que la sede apostólica quede vacante hayan cumplido 80 años. El número máximo de cardenales electores no debe exceder de 120. Queda absolutamente excluido el derecho de elección activa de cualquier otra dignidad eclesiástica o la intervención del poder laico de cualquier rango y orden. En este párrafo fundamental tenemos muchos elementos que considerar, pero por ahora debemos centrarnos en las dos razones indicadas por el Papa. De hecho, por un lado, solicitan a los cardenales que los designen electores, es decir, que aún no hayan cumplido los 80 años. Pero por otro lado, también indican las dos razones por las que siendo menores de 80 años serán electores: la muerte del sumo pontífice y algo que, aunque no haya causado la muerte del pontífice reinante, haya provocado la vacancia de la sede apostólica. Aquí no se indica explícitamente cuál es esta segunda razón, pero se mencionará en el número 77. En otras palabras, la sede apostólica está vacante, no porque dijeron, entre comillas, que lo estaba, sino porque el Papa falleció, y debido a la muerte del Papa ahora dicen que la sede apostólica está vacante. Esto no es un juego de palabras, sino la expresión canónica y teológica correcta de lo sucedido. Hay un orden preciso que debe respetarse. La constatación y la declaración de la sede vacante deben ser precedidas absoluta y necesariamente por un hecho real y objetivo, que en este caso es la muerte del pontífice. Hay que respetar, tiene que haber un hecho real y objetivo, necesariamente, absoluta y necesariamente debe de haber previamente un hecho real y objetivo, en este caso la muerte del pontífice. La declaración de la sede vacante no es válida si el hecho real y objetivo, en este caso la muerte del pontífice, no ha ocurrido. Sin embargo, la vacante de la sede apostólica tras la muerte del sumo pontífice es cierta, incluso si durante algún tiempo no se tiene noticia de su fallecimiento, ni se emite la declaración formal. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. En el número 77 de la Universi Dominici Gregis, el Papa Juan Pablo II declara: «Establezco que las disposiciones relativas a todo lo que precede a la elección del romano pontífice y a su desarrollo deben observarse íntegramente, incluso si la sede vacante de la sede apostólica se produjera por renuncia del sumo pontífice, de conformidad con el canon 332.2 del Código de Derecho Canónico y el canon 44.2 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales». Tres aspectos de extrema gravedad e importancia son establecidos por el Papa en este número 77. Vamos a verlos. El primero es la necesidad de que todo se cumpla, observe y lleve a cabo íntegramente, tanto lo que precede a la elección como durante la misma. Observad, que todo se cumpla, observe y lleve a cabo íntegramente, tanto lo que precede a la elección como durante la misma. Justamente lo que no se hizo en el 2013. No se cumplió, no se observó, no se llevó a cabo íntegramente todo lo que precede a la elección, ni durante la misma. Se irrespetó, se violentó, se violó, con todo descaro, hasta hubo una quinta votación.
en el mismo día, lo cual está prohibido. Y ya solamente con eso el cónclave fue nulo. Eso está reconocido, eso sabemos que es así. Hubo una quinta elección, votación. Así que lo que dijo el Papa Juan Pablo II, como si no lo hubiera dicho, les dio absolutamente igual a todo el colegio cardenalicio. Todos son cómplices. Todos, con su silencio, con su connivencia, con su aceptación. O sea que, repito, lo primero de todo que establece el Papa Juan Pablo II en el número 77 es la necesidad de que todo se cumpla, observe y lleve a cabo íntegramente, tanto lo que precede a la elección como durante la misma. Seguimos. Es que estas cosas hay que repetirlas, que quede muy, muy clarito, muy grabado, que esto no es para tomárselo a la ligera, que el Papa Juan Pablo II establece unas normas y luego cada uno hace lo que le da la gana. ¿Eso cómo va a ser? Fijaoslo cómo sigue. En el número 76 anterior había indicado que, de no ser así, la pena sería la nulidad absoluta e invalidez, tanto de la elección como de los derechos de los elegidos. Ahora bien, ¿a qué se refería con lo que precede? A los preparativos, sin duda, de los que se informa con gran detalle. Pero hay otra cosa, aún más apremiante y decisiva, que, entre comillas, precede, es decir, que la sede apostólica esté realmente vacante. Que la sede apostólica esté realmente vacante, pues si no lo está, no se puede elegir a otro sumo pontífice, y por ello señala la segunda cosa importante, además de lo que había indicado con extrema claridad en el número 33 sobre la primera razón, la muerte del pontífice. Aquí ahora explicita la segunda razón, que en ese número 33 era un poco oscura, por la que la sede queda vacante, la renuncia del pontífice. Y esto también, como en la primera razón, es un hecho real y objetivo. No solo la muerte es un hecho real y objetivo, también la renuncia es un hecho real y objetivo. No a mí me parece, yo entiendo, yo me imagino, yo supongo, todos los periodistas han dicho que ha renunciado. No es lo que yo imagine, lo que digan los periodistas o lo que diga quien quiera que sea. Es el hecho real y objetivo de si verdaderamente ha renunciado. Y eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo debidamente. No puede tomarse a la ligera. Igual que si dijeran que está muerto y luego resulta que no está muerto, pues lo invalidaría todo, ¿verdad? Pues así. Así que esto también, como en la primera razón, es un hecho real y objetivo, pues la sede apostólica no estará realmente vacante solo porque dijeron que estaba vacante, sino porque el pontífice ha abdicado realmente. Al referirse a la renuncia del pontífice, el Papa Juan Pablo II introduce el caso con una aunque fuera a, una expresión casi de asombro, que señala una eventualidad bastante rara pero perfectamente posible. En la historia de la Iglesia los pontífices han renunciado en muy raras ocasiones, y la última vez fue en 1417 con Gregorio XII, lo cual se lleva a cabo para poner fin al cisma de Occidente. Sin embargo, el tercer punto que el Papa Wojtyła establece aquí es de suma importancia. Vamos a verlo. A ver, ¿qué es? La renuncia del pontífice no puede llevarse a cabo de ninguna manera, sino que debe hacerse de conformidad con el canon 332.2. En dicho canon se decretó que el objeto de la renuncia debía ser el munus petrinum. Por lo tanto, en ausencia de una sede verdaderamente vacante, ya sea porque el Papa no ha fallecido, lo cual constituye la primera razón, o porque no ha renunciado de conformidad con el canon 332.2, lo cual constituye la segunda razón, y lo aquí establecido no se cumple plenamente, la elección en el cónclave será nula, sin que se haga declaración alguna al respecto, y por lo tanto no confiere ningún derecho a la persona elegida. No confiere ningún derecho a la persona elegida, señor Bergoglio, usted lo sabía, es gravísimo lo que usted hizo, y es gravísimo lo que están haciendo ahora todos los palmeros de Bergoglio, todos los que han sido elegidos por Bergoglio, todos los que siguen la estela del falso pontificado de Bergoglio, empezando por Preboste.
el 1 de marzo, porque el Papa Benedicto XVI no dejó la sede vacante, dejó el asiento de Pedro vacío, vacet. Él no habló de vacancia, él habló de vacío. Esto está así en su declaración, vacante no, vacío. Él dejó la silla de Pedro vacía. Eso no significa que esté vacante. El 1 de marzo de 2013, cuando se declaró ese día como, entre comillas, el primer día de la sede vacante, fijaos, ¿estaba realmente vacante la sede apostólica? En absoluto, pues Benedicto XVI no había fallecido ni había renunciado válidamente al munus petrinum, conforme al canon 332.2 del Código de Derecho Canónico, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II. Por consiguiente, el cónclave que siguió a la declaración de la sede vacante se convirtió inmediatamente no solo en irregular, sino sobre todo en ilegítimo. Su elección será nula y sin valor, y el elegido, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, quedará sin ningún derecho. Y esto, a pesar de lo que, entre comillas, dijeron quienes hablaron oficialmente y extraoficialmente: el cardenal decano, el cardenal camarlengo, el cardenal protodiácono, el colegio cardenalicio, los cardenales electores, los miembros de la curia romana, los portavoces de la oficina de prensa, los obispos de todas partes, los periodistas y vaticanistas de todas las naciones, los teólogos y canonistas, los blogueros, etcétera, etcétera. Bergoglio quedó sin ningún derecho. Elección nula, sin valor. Todo era ilegítimo. Digan lo que digan todos los oficialistas y todas estas personas que ha nombrado el padre Cornet. Igual que, como dijimos en su día, en el capítulo primero, aunque a partir de ese momento y de esa elección el verdadero papa, Benedicto, hubiera dicho que el único papa era Bergoglio, daba igual. Él seguía siendo el papa porque había retenido el munus. Y ya daba igual lo que dijera, lo que manifestara. Así que lo que digan unos y otros da igual. Hay que ceñirse a cómo fue esa declaración, que no fue una renuncia verdadera al munus petrino. Seguimos. Punto 2. Segundo B. Anticipación del cónclave nulo. Por lo tanto, el cónclave de 2013 es nulo. O anticipación nula del cónclave. El 22 de febrero de 1996, el Papa Juan Pablo II publicó la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, y exactamente 17 años después, el 22 de febrero de 2013, Benedicto XVI hizo pública su Carta Apostólica Motu Proprio Normas Non Nullas, con la que intervino para modificar algunos números de la Universi Dominici Gregis, específicamente los números 35, 37, 43, 46, párrafos 1, 47, 48, 49, 50, 51, párrafo 2, 55, párrafo 3, 62, 64, 70, párrafo 2, 75, 87. Uno de estos pequeños cambios pronto tendrá una importancia fundamental, ya que el número 37, en el que Benedicto XVI concedió a los cardenales la posibilidad de anticipar el inicio del cónclave, será decisivo a la hora de evaluar si esta convocatoria anticipada fue la causa de la nulidad del cónclave de 2013. El texto reformado del número 37 dice lo siguiente. Vamos a ver. Ordeno también que, desde el momento en que la sede apostólica esté legítimamente vacante, los ausentes deberán esperar 15 días completos antes de comenzar el cónclave. Sin embargo, dejo al colegio cardenalicio la facultad de anticipar el inicio del cónclave si se constata la presencia de todos los cardenales electores, así como la facultad de prorrogar, si existen motivos fundados, el inicio de la elección unos días más. No obstante, transcurridos un máximo de 20 días desde el inicio de la sede vacante, todos los cardenales electores presentes deberán proceder a la elección. Hemos subrayado en negrita, bueno, aquí yo no lo he puesto en negrita, pero no importa. Hemos subrayado en negrita la parte importante del texto reformado, por eso os digo que vayáis a la versión original en italiano, podéis ir chequeando una y otra a la vez. Benedicto XVI añadió al contenido original del Papa Wojtyła. De hecho, Juan Pablo II solo había otorgado al colegio cardenalicio la facultad de extender su inicio, mientras que ahora el Papa Ratzinger añade también la facultad de anticiparlo, con una condición, sin embargo, que todos los cardenales electores estuvieran presentes en Roma, que con esta expresión se refería a todo el grupo de cardenales que tenían la facultad de entrar en el cónclave y participar activamente en la elección,
independientemente de si realmente entrarían en él. En la Universi Dominici Gregis, número 40, se enumeran algunas situaciones en las que un cardenal elector decide no entrar, retirarse o desea regresar después de haberse retirado, y las respuestas del sumo pontífice ante tales eventualidades queda claro cuando unas líneas más adelante ya no se refiere al grupo de forma genérica, sino que añade una especificación que subrayo aquí en negrita. Todos los cardenales electores presentes están obligados a proceder a la elección. Todos los cardenales electores presentes están obligados a proceder a la elección. Es decir, en el primer caso, para proceder a anticipar el cónclave es necesario que la decisión se tome solo si todos los cardenales electores, en ese momento eran 117, están presentes en Roma. En el segundo caso, si se llega al 20º día de espera y algunos cardenales aún no han llegado o el inicio se ha retrasado por alguna otra razón, que el cónclave comience solo con los cardenales electores ya presentes, estén o no presentes los 117. Cuando el Papa Benedicto XVI publicó este motu proprio el 22 de febrero de 2013, ya era público que de los 117 electores, 2 cardenales no acudirían a Roma para el cónclave: el indonesio J.R. Dharmadmadhya y el escocés K. O'Brien, cada uno por diferentes motivos. Habían anunciado estas decisiones y posteriormente, el 8 de marzo de 2013, el colegio cardenalicio tomó nota de ellas, pero decidió en ese momento, dado que todos los electores estaban ya presentes en Roma, es decir, los 115 que entrarían en el cónclave, adelantar el inicio del 15 o 16 de marzo al 12 de marzo. ¿Y dónde está el problema? Precisamente en esto. Para tomar la decisión de adelantarla era necesaria la presencia en Roma de los 117, pero interpretaron que esos 115 eran suficientes porque ya habían aceptado las comunicaciones de los 2 que no asistirían. Así, confundieron al grupo de cardenales electores, 117, con el grupo de cardenales electores que entrarían efectivamente en el cónclave, 115, y al hacerlo violaron el número 37 de este documento, incurriendo en la pena prevista en el número 76, si no se respetaban todas las normas y disposiciones aquí contenidas, es decir, la nulidad e invalidez de la elección y la pérdida de derechos para la persona elegida. Por lo tanto, el cardenal Jorge Mario Bergoglio también por esta razón no fue elegido válida y legítimamente, y desde el principio Francisco I no ha sido más que un antipapa. Desde el principio un antipapa por estas y por otras muchas razones que el padre Cornet no pone todas porque el trabajo si no sería inacabable, no terminaría nunca. Horrible, pero es la realidad. Punto segundo C. Elección nula e inválida por exceso de votos. Si bien Juan Pablo II dedicó los números 55 al 61 de la Universi Dominici Gregis, es decir, todo el capítulo cuarto a la cuestión de la observancia del secreto, sobre todo lo relativo a la elección, y esto se dirige no solo a los cardenales, sino también a todo el personal de cualquier tipo y función que estará en contacto con ellos en esos días de cónclave, advirtiendo a todos que violarlo sin el permiso papal conllevaría la excomunión late sentencie, no faltaron noticias y comentarios desde los palacios sagrados. Si es que les da igual, si es que esto es una burla constante en todo, es una tomadura de pelo. Y ahora resulta que hay que ser muy pulcro con estos obispos nombrados sin mandato pontificio porque Bergoglio ha sido un antipapa clarísimamente. Pues no, lo siento, pero no. Julia Meloni ha documentado muy bien la profusa cantidad de información que las fuentes hablaron, entre comillas, sobre el cónclave de 2005 en el que Benedicto XVI fue elegido. También contamos con varios testimonios de la misteriosa reunión entre quienes desean saber y quienes desean contar sobre el cónclave de 2013 en el que Francisco I fue elegido, en particular 2 periodistas, el inglés Austin Everidge y la argentina Elisabetta Piqué, quienes se basaron en fuentes muy fiables, el primero, del cardenal Murphy O'Connor, de quien era amigo y portavoz frecuente, y el segundo de Jorge Mario Bergoglio, de quien ella era amiga y confidente desde hacía mucho tiempo. Ambos contaron un detalle
que posteriormente suscitará muchas dudas. Bergoglio fue elegido al segundo día con una quinta votación. Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? El Papa Wojtyła había establecido un número máximo de votaciones para cada día establecido en la Universi Dominici Gregis en el número 63 de esta manera. Atentos, fijaos. La elección se realizará inmediatamente después de cumplidas las formalidades a que se refiere el número 54 de esta Constitución. Si esto ocurre en la tarde del primer día, solo habrá una votación. En los días siguientes, si la elección no se ha realizado en la primera votación, se realizarán dos votaciones, una por la mañana y otra por la tarde, comenzando siempre las operaciones de votación a la hora previamente establecida, ya sea en las congregaciones preparatorias o durante el período electoral, según los métodos establecidos en los números 64 y siguientes de esta Constitución. El detalle de la quinta votación, porque en la cuarta se encontraron dos tarjetas pegadas, una con el nombre y la otra en blanco, indicio de que se había tratado de un simple descuido, pero que llevó a los cardenales a decidir anular la votación y realizar otra inmediatamente, fue retomado por Antonio Socci para afirmar que precisamente por esta razón Francisco no era un papa legítimo. Uno de los argumentos más utilizados para desacreditar lo que solo Socci comenzaba a apoyar era que la, entre comillas, noticia de una quinta votación carecía de confirmación oficial, siendo el origen de su difusión solo la palabra de algún periodista que citaba fuentes anónimas. Pero esto cambió radicalmente cuando el propio Francisco I lo admitió durante una entrevista televisiva y luego lo relató en el libro autobiográfico que junto con el periodista español Martínez Brocal dieron a luz en 2024. Lo que siempre os hemos dicho, entre las estrategias masónicas está el esconderse en el máximo descaro. Tienen máximo descaro y no tienen rubor en reconocer que violaron las normas de Juan Pablo II y convirtieron en nulo el cónclave. No tienen rubor. Aparte que salió publicado en internet que fue elegido un cardenal que no fue Bergoglio. Así que esto es lo que hay. La jurista colombiana Estefanía Acosta, ha estudiado muy bien el tema y tras analizar y comparar los testimonios de Piqué e Iberich, los textos de la Universi Dominici Gregis y lo que algunos canonistas Giancarlo Cerrelli, Massimo Introvigne, Geraldina Boni afirmaron al respecto, llega a la siguiente conclusión. Atención, a la conclusión de Estefanía Acosta. El canon 63 de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis establece que en un mismo día se pueden realizar un máximo de 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde, con votación, entre comillas, en este entendiéndose por contexto el acto simplemente material en el que cada votante deposita su voto en la urna, independientemente de si éste se anula o no según los parámetros del canon 68 de la Universi Dominici Gregis. El 13 de marzo de 2013, durante el cónclave en el que Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa, entre comillas, se celebraron 5 votaciones. Esta flagrante infracción del citado canon 63, sin la cual el resultado de la votación probablemente habría cambiado, vició irrevocablemente dicha elección. A la luz del citado número 76 de la Universi Dominici Gregis, esta infracción lo invalida todo y no confiere ningún derecho a la persona elegida, y también por esta tercera razón, al igual que en las dos anteriores, podemos concluir que Jorge Mario Bergoglio nunca fue papa, sino solo el antipapa Francisco. Y hasta aquí el capítulo segundo de este PDF del padre Fernando María Cornet. El próximo capítulo, el tercero, titulado De un papa nulo e inválido, solo actos nulos e inválidos. Por eso, señores, los obispos en tiempos del antipapa Francisco, designados sin mandato real pontificio porque fueron designados por mandato de Bergoglio, antipapa, están excomulgados. Están en situación irregular, ilegítima. Son obispos válidamente ordenados y consagrados, pero situación ilegítima, con pena canónica, y tienen que salir de esa situación, tienen que reconocer la mentira en la que están. La Iglesia tiene que vivir de la verdad, por la verdad y para la verdad. Por eso, Bergoglio nunca tuvo las llaves de Pedro.
y preboste tampoco, el que se ha considerado a sí mismo constantemente sucesor de Francisco, pues el sucesor del antipapa Francisco, en otro cónclave nulo, como veremos más adelante en este trabajo del padre Cornet, es otro antipapa y tampoco tiene las llaves de Pedro. Hoy, precisamente domingo, día de San Pedro y San Pablo, leíamos en las lecturas, escuchábamos el tema de que Jesús le entregaba las llaves a Pedro. Pero se las entrega a Pedro y a los sucesores de Pedro, no a Judas ni a los sucesores de Judas, a Pedro sí. Fijaos que en la segunda lectura leíamos: yo estoy a punto de ser sacrificado. La segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, dice San Pablo: yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Esto es lo que está en juego, señores, la fe. Combatir la fe, la verdadera fe. No dejarnos arrastrar por la corriente de lo fácil, de lo cómodo y de la mentira, de estos que están demoledores, que están disolviendo la fe. Los que no combatan el buen combate de la fe, pues fijaos lo que les va a pasar. Ahora me aguarda la corona merecida, porque ha combatido bien el combate de la fe, porque ha sido valiente. Sí, San Pablo, a ti te espera la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. ¿Quiénes son los que están esperando ahora la venida del Señor? ¿Todos estos que tienen a preboste por papa? No, obvio que no. No le están esperando al Señor. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. Fijaos qué frase. Él me libró de la boca del león. Ahora el Señor nos invita a librarnos de la boca del león. Y el león ahora ya sabéis quién es. ¿Quién se presenta como león? El Señor, Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A eso nos invita hoy la palabra de Dios en boca de San Pablo, a ser librados de la boca del león, del antipapa león, de la mentira, de este engaño, de este fraude tan terrible que vive la Iglesia. El Señor quiere librarnos de la boca del león, pero para eso, como ha dicho San Pablo, hay que combatir el buen combate de la fe y correr hasta la meta sacrificándonos, como dice él, para que nos aguarde la corona merecida. Es que si no, no nos va a guardar la corona merecida. Cada uno tendrá, conforme a sus obras, lo que se merezca, y el que colabore con el misterio de iniquidad, con su engaño masivo, porque lo dice el número 675, el misterio de iniquidad se revela a través de la impostura religiosa, pues el que siga colaborando con la impostura religiosa, lo que se habrá merecido será el castigo. Nosotros lo único que queremos es la corona que recibió San Pablo, ser parte de esa corona, ser parte de la verdad, del buen combate de la fe, que Dios nos lo conceda, y el que quiera seguir autoengañándose o en la mentira, o apoyando, apuntalando esta gran usurpación, este gran fraude, allá películas, allá cada cual. Nosotros más no podemos hacer. Seguimos rezando para que la verdad triunfe, porque la verdad siempre triunfa. A su tiempo, modo y manera, Dios sabe cómo hacerlo. Confiamos en ti, Señor. A ti todo honor, adoración, gloria y alabanza. Hoy, en el día de San Pedro y San Pablo, te pedimos por tu Iglesia, Señor, concédenos la gracia de librarnos de la boca del león, y sigue librándonos de todo mal, Señor. Sálvanos y llévanos a tu reino del cielo. Así sea. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.